a todos y bienvenidos desde Systemware. Agradecemos por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy para descubrir juntos lo más reciente de Postgres 18. Si tienen tiempo trabajando con esta base de datos o están pensando tal vez dar el salto, este es el momento perfecto para conocer de primera mano qué trae la nueva versión y cómo estas mejoras pueden impactar directamente en su día a día. Hoy tenemos el gusto de contar con la experiencia de nuestro jefe técnico en Systemware, Carlos Chapi, que tiene un amplio recorrido en Postgres, además de ser un contribuidor de Postgres en el área de traducción. Sabemos que Postgres se ha ganado un lugar especial en el corazón de administradores, desarrolladores, arquitectos de datos, entre otros, por su potencia, estabilidad y constante evolución. Y justo en esta versión 18, la comunidad ha dado un salto más allá, incorporando funcionalidades que no solo van a mejorar el rendimiento, sino que también hacen que la gestión sea más flexible y segura. En los próximos minutos vamos a explorar juntos algunas de las novedades más relevantes de esta nueva versión. Te invitamos también a dejar tus preguntas en el chat o en la partecita de preguntas y respuestas. Vamos a estar allí unos minutitos después de terminar la disertación de Carlitos, dar atención a sus preguntas. Así que vamos a comenzar. Te escuchamos, Carlitos. Muchas gracias, Denise, y buenos días con todos. Justamente en este webinar vamos a explorar un poco de esas características, como lo mencionó Denise, que tenemos en la nueva versión de Postgres, la versión 18. Ahora bien, antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña encuesta a todos los presentes. Nos gustaría saber qué versión de Postgres están utilizando actualmente en producción, si es que están usando alguna de ellas. Vamos a dar unos segundos para que puedan contestar. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Lo que veo es que si hay algunas empresas, algunas personas utilizando la versión más reciente, Postgres 17, que hay un empate entre las versiones con soporte y las versiones sin soporte. Vamos a tomar en cuenta esos datos para información que vamos a dar más adelante. Y con eso voy a empezar entonces con el tema que nos compete, Postgres 18. El desarrollo de Postgres 18 ya tiene algunos meses. Claro que también se construye sobre código que ya está hecho, el código base de Postgres. Pero en general las características que están integrándose en esta nueva versión tienen ya algunos meses de desarrollo. De hecho, la primera beta de Postgres 18 estuvo disponible el 8 de mayo de este año. Así que es probable que algunos hayan podido probar esta versión. Se lanzó una segunda beta el 17 de julio y el lanzamiento final de Postgres 18 está previsto para septiembre o octubre de este año. Así que ya estamos prontos a que salga. Pero con las versiones beta ya tenemos una vista previa de lo que incluye esta versión. Podemos hacer uso de ella ya actualmente para estar listos para esa actualización. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Por qué actualizar? Ahí retomo los datos que vimos en la encuesta. Porque asimismo en la encuesta y en la vida real hemos visto que hay muchas personas que utilizan todavía Postgres en versiones que están fuera de soporte. De hecho, si usted está utilizando Postgres 13, ya debería estar pensando en actualizar porque el 13 de noviembre termina el soporte comunitario de Postgres 13. Y si estás utilizando una versión anterior, Postgres 12 o menor, entonces ya está fuera de soporte y también deberían estar pensando en actualizar. Pero ¿por qué actualizar? ¿O por qué es importante esto? Bueno, ¿qué significa que una versión esté fuera de soporte comunitario? Significa que si de aquí a mañana se descubre algún bug, algún fallo importante en Postgres, algo que afecte la seguridad o el rendimiento, lo más probable es que no se destinen recursos al desarrollo de esas versiones que están fuera de soporte. Si va a salir un parche, el parche va a salir para las versiones soportadas. Es decir, si sale actualmente, saldrá para Postgres 3 en adelante. Eso puede dejarnos vulnerables del lado del aspecto de seguridad o podemos quedar sin algún parche que corrige algún problema de rendimiento.
Otra cosa que nos perdemos si no actualizamos es todas las mejoras de rendimiento y calidad de vida que se han añadido en todas las versiones actuales. Entonces, sí, es importante actualizar. Ahora, entre las nuevas características que vamos a hablar específicamente de Postgres 18, vamos a mencionar algunas que tienen que ver con el rendimiento, sobre el proceso de actualización, la experiencia del desarrollador, mejoras de seguridad y mejoras en monitoreo. Una de las mejoras más notables, los cambios más notables que trae la versión 18 es el subsistema de entrada-salida asíncronos. Un nuevo subsistema dentro de Postgres que lo que va a permitir es que se aumente la cantidad de procesamiento de entrada-salida para esconder su latencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a procesar de forma más eficiente las operaciones de entrada-salida para que el usuario note una mejora de rendimiento, es decir, consultas más rápidas, básicamente. Este subsistema utiliza diferentes métodos para gestionar las operaciones de entrada-salida. En Linux en particular tenemos disponible el uso de una librería llamada IOURIN, IOURIN, que está disponible en el kernel 5.1 en adelante. Y lo que hace esta librería es minimizar las llamadas del sistema utilizando unas colas circulares que están en memoria compartida. Esto también nos permite hacer operaciones asíncronas sin bloquear el proceso principal. Es decir, hace que las operaciones de entrada-salida sean mucho más eficientes. Y en otras plataformas y también en Linux está disponible otro método sin usar la librería IOURIN. Se puede usar el método basado en workers, es decir, procesos en segundo plano. Aquí tenemos un pequeño gráfico de cómo funciona la librería IOURIN. Tenemos colas de envío y colas de finalización que se encuentran en memoria compartida. Lo que va a hacer la aplicación es enviar una solicitud de procesamiento de entrada-salida al final de la cola de envío en memoria compartida. El kernel va a ir atendiendo todas esas peticiones en orden antes del principio de la cola. Una vez que lo haya procesado, envía el resultado hacia la cola de finalización, final de la cola de finalización. Y por último, la aplicación va consumiendo los resultados desde el principio de la cola de finalización. Entonces, la aplicación no se bloquea, simplemente espera a que en algún momento retorne el resultado de la petición que hizo, de la operación de entrada-salida. Utilizando este método se minimizan las llamadas que se hacen al kernel, es decir, las peticiones de entrada-salida. Y también puedo hacer peticiones asíncronas. Es decir, no me bloqueo el proceso para esperar el resultado, sino que puedo mandar varias peticiones en paralelo y esperar a que el resultado regrese a la aplicación. Y aquí podemos ver un poco del funcionamiento del nuevo subsistema de entrada-salida síncronas. En la parte de arriba vemos cómo son los procesos de un Postgres 17 y en la parte de abajo cómo son los procesos en Postgres 18. Tenemos los típicos, los que ya conocemos, el checkpointer, el background writer, el wall writer, el proceso de autovacuum y el proceso de replicación lógica. Todos esos son idénticos en ambos. Tenemos además el proceso logger, no me aparece en el 17 porque lo tenía desactivado, pero eso ya existía. Y luego tenemos estos tres procesos adicionales. Son IO workers, es decir, procesos para operaciones de entrada-salida. Esto es cuando utilizamos el método de workers. Y claro, como hay un nuevo subsistema, también hay nuevos parámetros en PostgreSQL.conf para poder controlar el comportamiento de este subsistema. Entonces, lo primero que tenemos es IOMethod para decirle qué método utilizar de entrada-salida. De forma predeterminada va a venir el método worker, que es el que está disponible en todas las plataformas, pero también podemos cambiarlo para que utilice la librería IOURIN o para que haga todas las peticiones de forma sincrónica. Aquí tenemos la explicación de algunos de esos parámetros. Justamente IOMethod
me permite ponerlo en worker, IO Uring o Sync. Y tengo también el parámetro IO Workers que me permite definir el número de procesos a utilizar cuando estoy utilizando el método work. De forma predeterminada, IO Workers viene establecido en 3, por eso en la captura de pantalla anterior vimos que habían 3 procesos IO Workers, pero yo los puedo aumentar o disminuir según lo que me parezca. También tenemos otro parámetro, IO Max Currency, que me permite definir cuántas operaciones de entrada-salida un solo proceso puede ejecutar de forma simultánea. De forma predeterminada viene establecido un -1, que lo que hace es definir el número de operaciones por proceso basándose en lo que tenga disponible en memoria, es decir, en shared buffers. Pero yo también puedo definir un número exacto. Bien, algunas características de esta implementación de subsistema se tiene visión para poder irlo mejorando y ampliando en el futuro. Actualmente, la implementación inicial soporta lecturas del sistema de archivos. Hay otras operaciones de entrada-salida que eventualmente podrían entrar también, ser parte del subsistema. Por ahora, lecturas del sistema de archivos. Eso significa que los principales beneficiados de este subsistema van a ser operaciones que leen archivos, como escaneos secuenciales, escaneos bitmap heap o vacuums. Y según la documentación, las pruebas que se han hecho muestran una mejora de 2 a 3 veces en el rendimiento, que es algo bastante bueno. Junto con estas mejoras, con esta implementación de subsistema de entrada-salida, también viene de la mano mejoras de monitoreo. Por ejemplo, se ha añadido la vista PGIOS. Esta vista lo que me hace es mostrarme todas las operaciones de entrada-salida que se estén ejecutando en el momento, bajo qué proceso y qué están haciendo, en qué estado están. Algunas columnas destacadas de esta vista son, por ejemplo, el estado de la operación, si está lista para su ejecución, si ya fue enviada, si ya la recibí, si ya está el procesamiento completado, etcétera. También me dice qué tipo de operación está realizando, si es lectura, escritura, desconocida. Me da un resultado en bruto, raw result, para depuración, un resultado de bajo nivel. También tengo una columna que me muestra el resultado, si el resultado de la operación todavía es desconocido, o si terminó bien, o si el resultado fue parcial, o se generó alguna advertencia o error durante el procesamiento. También tenemos la columna Target Desk, en donde puedo ver el objeto que está siendo procesado por esa operación. Como actualmente los únicos objetos que van a ser procesados por el subsistema de entrada-salida van a ser archivos. Entonces, en esta captura de pantalla tenemos una muestra de cómo se ve esa vista. Y justamente en la columna Target Desk podemos ver qué se está procesando en ese momento. Son lecturas de bloques en un archivo en particular. Entonces vemos que se están procesando varios archivos. Algunos archivos salen varias veces porque se están leyendo diferentes bloques del archivo al mismo tiempo. Y por último tenemos la columna también Fsync, que nos dice si la operación que se está llevando a cabo en ese momento es sincrónica o no. Ahora bien, aunque las operaciones todas sean sincrónicas, de hecho en este caso todas son sincrónicas, aún así se está procesando todo en paralelo, así que de todas formas se va a ver mejora en el rendimiento. Pero para otras operaciones sí vamos a tener operaciones asíncronas, mucho más efectivas, ¿no? Y bueno, yo en lo particular quise ver si las mejoras eran notables. Hice unas pequeñas pruebas. Para esta prueba, no voy a decir que toda la diferencia se da gracias a su sistema de entrada-salida síncrona. Puede ser que entren en juego muchas otras mejoras que se están dando en Postgres 18 o el manejo de memoria. Pero esto yo lo hice en el mismo sistema, en versiones diferentes de Postgres, con una configuración idéntica, ¿no? Lo que ven acá a la izquierda es el resultado en Postgres 17, 17.5, y a la derecha en Postgres 18 Beta 2. Inicialicé una base de datos PiggyBench con un factor de escalamiento de 1000, es decir, trabajamos con 100 millones de registros.
Y lo que hice fue una prueba de solo selects, solo lecturas. Solo selects con 32 procesos y 50 conexiones durante 60 segundos. Y como pueden ver, la diferencia es bastante notable. En Postgres 17 yo pude procesar en ese tiempo 864.000 transacciones, es decir, un promedio de 14.406 transacciones por segundo. En Postgres 18 la misma operación procesó 24.699.000 transacciones, es decir, un promedio de 411.000 transacciones por segundo. Es una diferencia muy grande, pero como digo, es una prueba bastante básica, probablemente con datos reales, con datos más grandes, puede que no sea tan notable, pero como dice la información sobre las pruebas en la documentación, las mejoras de 2 a 3 veces ya es bastante ganancia. Y aquí yo logré una mejora de casi 30, 40 veces, pero puede deberse a otros factores también. Otras pruebas que pude hacer, por ejemplo, una lectura completa de la tabla de 100 millones de registros. Leyendo toda la tabla en Postgres 17 se demoró unos 36 segundos. En Postgres 18, 5 segundos y medio. Aparte de ese subsistema de entrada-salida, tenemos algunas otras mejoras de rendimiento que se han implementado en Postgres 18. Por ejemplo, el soporte para búsquedas skip scan, cuando tenemos una llave foránea con varias columnas y no hago una condición igual para todas las columnas, podría utilizar esta nueva búsqueda en índices B-tree. Hay optimizaciones cuando la cláusula where tenga OR e IN, se aprovechan mejor los índices y eso podría resultar en mejor rendimiento de las consultas. También hay varias mejoras en el planificador y en la ejecución de consultas con joins. Por ejemplo, hay mejoras en el rendimiento de los hash joins y ahora se permite que los merge joins usen ordenamiento incremental. Eso se traduce en mejor rendimiento de ciertas consultas. Más mejoras de rendimiento. Tenemos la creación paralela de índices GIN, que son los que usamos para búsquedas de texto completo o JSON. Hay mejoras generales en el rendimiento de los bloqueos para consultas que acceden a muchas relaciones. Tenemos mejoras sobre consultas que se hacen sobre tablas particionadas y también mejoras en el rendimiento de procesamiento de texto, particularmente en las funciones upper y lower, que convierten en mayúscula o minúscula, y también un nuevo ordenamiento llamado PG Unicode Fast. Pasando a otro aspecto de las mejoras en Postgres 18, tenemos mejoras en la herramienta PG Upgrade, uno de los métodos que se suelen utilizar para actualizar una versión mayor de Postgres a otra. ¿Sí? Dependiendo del caso de cada uno, tenemos diferentes métodos. Uno de ellos es PG Upgrade. A veces puede ser necesario que utilicemos ese. Y hay algunas mejoras que se han implementado para esta herramienta. Por ejemplo, una de las desventajas que tenía utilizar PG Upgrade es que cuando yo hacía la actualización con PG Upgrade, varios de nosotros podíamos notar de pronto que la base de datos inicia y está lenta, más lenta que la versión anterior. Y una de las razones por la que sucedía eso es porque cuando acababa de actualizar con PG Upgrade, se pierden todas las estadísticas. Entonces, Postgres necesita esas estadísticas para hacer mejores estimaciones y hacer mejores planificaciones de la ejecución de las consultas. Con el tiempo, Postgres va armando todas esas estadísticas para sí, o podría ser yo un analyze que podría tomar algún tiempo en la base de datos nueva. Ahora, una de las características implementadas en PG Upgrade es que mantengo las estadísticas y ya no necesito esperar ese tiempo que construya Postgres otra vez las estadísticas para que el rendimiento no se vea tan afectado. También se ha mejorado el rendimiento de PG Upgrade cuando se hace actualización en instancias que tienen muchos objetos, muchas tablas y secuencias. Se ha añadido el parámetro jobs, menos jobs, para poder hacer revisiones en paralelo, las revisiones previas que se hacen con PG Upgrade. Y también tenemos la opción "-swap", que nos permite mover los archivos de un directorio a otro, de la versión anterior a la nueva, además de las que ya teníamos, que nos permitían copiar, clonar o vincular.
Otra mejora en experiencias de desarrollador es que en las columnas generadas stored, ahora yo las puedo usar para replicación lógica. Se pueden replicar. Estas ya existían. Pero algo nuevo son las columnas generadas virtuales. Es decir, yo ya no necesito que la columna esté calculada previamente. Se calcula en el momento en que se hace la consulta de lectura. ¿Qué diferencia hace esto? Bueno, aquí yo estoy creando una columna virtual, una columna generada virtual, y este alter table para añadir la columna fue instantáneo, porque no hace ningún cálculo, simplemente crea la columna y el cálculo se va a hacer en el momento de leer. En cambio, cuando yo creé la misma columna generada, pero stored, este alter table tomó bastante tiempo, algunos minutos, porque tenía que hacer el cálculo de la columna para todos los registros. Y es una tabla de 100 millones de registros. Tenía que escribir todo eso, calcularlo y escribirlo. Y como está almacenada, entonces eso aumenta el tamaño de la tabla. En cambio, en las nuevas columnas generadas virtuales, no se hace el cálculo al crearlas, así que es mucho más rápido. Y como se calculan al momento de hacer la consulta, no están almacenadas, es decir, no aumenta el tamaño de la tabla. Otra característica nueva para los desarrolladores es que ahora podemos acceder a los valores all y new en la cláusula return. O sea, aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre cómo funciona eso. Tengo una tablita con un solo registro, dice hola, y yo hago un update sobre ese registro, le cambio el valor a chao, pero retornándome el viejo valor, returning all.b. Así que hace el update, pero me retorna el valor anterior y yo puedo hacer lo que guste con ese valor. Luego hago un nuevo update para mostrar que también puedo acceder a new. Entonces returning all.b y new.b, y yo tengo como resultado el valor anterior y el valor nuevo, luego de hacer el update. Y yo puedo hacer operaciones sobre esos valores. Hay diferentes casos de uso para esta nueva característica. Otra cosa nueva para desarrolladores, tenemos la función UUIDB7 para generar identificadores únicos universales que están basados en el tiempo. Es decir, yo puedo ordenar estos identificadores. Este tipo de funciones me es muy útil para sistemas distribuidos, sistemas de base de datos muy transaccionales que estén distribuidos. Si estoy utilizando replicación lógica, por ejemplo, para generar IDs sin el temor de que vaya a haber una colisión. Y como son basadas en el tiempo, yo las puedo ordenar. Ahí tenemos un ejemplo, yo generé 3 seguidas, están ordenadas. La primera parte está basada en el tiempo y la segunda parte es aleatoria. Además de eso, tenemos una nueva función llamada caseFold, que está específicamente hecha para comparaciones de texto, en donde yo necesito ignorar si está en mayúscula o minúscula. Lo que normalmente hacíamos en estos casos es que convertíamos todo a minúsculas y comparábamos. Ahora podemos usar esta nueva función que está optimizada para este tipo de comparaciones. La mayoría del tiempo va a convertir a minúsculas todo, pero hay ciertos casos en particulares en que no lo va a hacer. En ciertos casos va a convertir a mayúscula. En ciertos casos algún carácter puede tener dos variantes de minúscula. Entonces tenemos que tener en cuenta que caseFold podría cambiar incluso el tamaño de la cadena. En la documentación se da como ejemplo este carácter de aquí, que podría convertirse a minúscula en dos caracteres, SS. Entonces esto está optimizado para comparaciones de texto que no tomen en cuenta mayúsculas o minúsculas. Esa es la diferencia con Lower. Más características para desarrolladores. Tenemos claves foráneas temporales. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, ahora yo puedo crear una clave foránea que haga referencia, además del ID, a un periodo de tiempo. En este ejemplo yo tengo dos tablitas, una de tickets y una de ingenieros. Y lo que quiero hacer es que cuando asigne un ticket a un ingeniero, voy a verificar que
ese ticket esté dentro de un periodo de tiempo en el que el ingeniero está empleado, es parte de la empresa. ¿Sí? Entonces tengo un ingeniero que está empleado desde el 1 de enero del 2025 hacia 31 de diciembre de 2025. Y cuando intento ingresar un ticket que estuvo activo desde el 1 de mayo hasta el 1 de junio de 2025, puede insertarlo sin problemas porque cumple con la condición. Está dentro del periodo. Pero luego yo quiero ingresar un ticket cuyo periodo es del 1 de mayo de 2026 hasta el 1 de junio de 2026. Y lo que va a pasar es que eso viola la restricción de llave foránea que yo le agregué, porque no está dentro de ese periodo de tiempo empleado. Pero luego intento ingresar otro que va del 1 de noviembre de 2025 al 1 de diciembre de 2025 y ese sí me lo deja ingresar. Y así funcionan las claves foráneas temporales. También tenemos algunas mejoras de seguridad que se han implementado en PostgreSQL 17. Por ejemplo, se han sentado las bases para la autenticación OAuth. Esto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, cuando en una empresa usamos Single Sign-On, es decir, nos logueamos a varios servicios con una sola cuenta. Eso lo logramos, por ejemplo, con cuentas de Google, pero hay muchos otros proveedores, no solo lo estoy poniendo de ejemplo. Entonces, esto nos podría ayudar a mejorar la seguridad utilizando ese tipo de autenticación con una cuenta que yo ya uso para ingresar a otro lado. Además, en esta versión se está marcando el algoritmo MD5 como obsoleto, es decir, ya deberíamos pensar en estar migrando porque en cualquier momento, a partir de ahora, se va a quitar el soporte de MD5. Puede ser en Postgre 19 o más adelante, no lo sé, pero ya está obsoleto, así que la opción a la que hay que pasar es Scrum. Eso ya deberemos hacerlo desde ahora. Ahora, otra mejora de seguridad es que se permite la autenticación Scrum Pass-Through para conexiones con DB-Link, por ejemplo, o PostgreSQL. Eso hace que no necesitemos guardar las contraseñas en los catálogos de Postgres, como lo podemos hacer al crear un servidor foráneo. Y esto es compatible con versiones de Postgres antiguas, cualquiera que tenga soporte Scrum. Podemos empezar a utilizar esa funcionalidad desde Postgres 18 para conectarme a esas bases de datos más antiguas que tengan Scrum. Y ya no tengo que poner la contraseña en los catálogos. También se han añadido algunas mejoras en Explain. Algunos detalles ya por defecto se incluyen en los planes. Por ejemplo, mostrando otra vez aquí el plan que lee PGBench Accounts. Explain Analyze me muestra los datos de los buffers por defecto. También haciendo una consulta diferente que hace uso de index scans. Ahora en Postgres 18, la captura de abajo es la de Postgres 18. Me muestra más detalles sobre esos index scans. Por ejemplo, la cantidad de búsquedas que se hizo en el índice. También tenemos en lo que entra a mejoras de monitoreo algunos detalles adicionales de Vacuum y Analyze en la tabla pgstat all table. Tenemos estas 4 columnas adicionales. Lo que hacen es mostrarme el tiempo total al que la tabla se le ha hecho un vacuum de forma manual o automática o el tiempo total al que se le ha hecho analyze de forma manual o automática. También algunas columnas adicionales en la vista pgstat subscription stats que me muestran detalles de los conflictos. Todas estas nuevas columnas que empiezan por conf y lo que hacen es mostrarme el número de veces que se violó, por ejemplo, una restricción unique, el número de veces que un update fue aplicado a un registro que ya había sido modificado por otra fuente. Tanto para inserts, updates y deletes se cuentan ese tipo de conflictos que han surgido durante la replicación. También tenemos unos cambios menores en log connections. Antes en Postgres 17 o anteriores, log connection era simplemente on u off, ¿no? Encendido o apagado. Ahora yo tengo un poco más de control en lo que quiero que se muestre en el log cuando activo los connections. Tengo las opciones de incluir al recibir una conexión, datos de la autenticación, de autorización y los tiempos. Puedo escoger alguno de ellos, puedo escoger que se registren todos. Ahí tengo un ejemplo de detalle de log que se genera cuando se abre una conexión. Se abre una conexión desde el puerto tal, queda registrado.
Cuando deja autenticación me muestra qué identidad, con qué método utilizó y basado en qué regla de PHBA. Me muestra si fue autorizado y me muestra los tiempos. Yo puedo controlar ahora con Log Connections cuál de esos detalles quiero que se muestre en el log. También otros cambios que se han incluido, incluye lo que es claves foráneas y restricciones check no forzadas. Es decir, puedo hacer que la clave foránea siga existiendo, pero no se haga el chequeo. Antes lo que yo hubiera hecho es eliminar la clave foránea, procesar lo que tenga que procesar y luego volverla a crear. Ahora ya no es necesario hacer eso. Ahora lo que puedo hacer es un alter table, alter constraint, not enforce. La clave foránea sigue existiendo, pero no se hace el chequeo. Al principio yo intenté hacer este insert y me dio el error de clave foránea. Con not enforced desactivé la clave foránea y pude hacer el mismo insert. Ahora, al intentar activar otra vez la clave foránea con enforced, en cambio me va a dar un error porque no se está cumpliendo con esa restricción. Así que tendría que corregir primero este error antes de volver a activar la llave foránea. Pero puedo hacer eso, ¿no? Activarlo o desactivarlo. Algunos otros cambios que se han incluido en Postgres 18. Ahora Data Checksum está activado de forma predeterminada al inicializar instancias de Postgres. Este parámetro de Data Checksums lo que son es sumas de verificación para los bloques de datos, principalmente para detectar cuando ocurre algún tipo de corrupción en los datos. Ahora, este parámetro también me servía bastante cuando quería hacer uso de alguna herramienta como pgrewind, que requiere que esté activado Data Checksums o algún otro parámetro de Postgres. Estos parámetros no vienen activados por defecto, ahora sí, Data Checksums va a venir de forma predeterminada y de todas formas nosotros siempre recomendamos que esté activado para versiones anteriores. Ahora otro cambio es que la herramienta PG Create Subscriber ahora permite el parámetro all para crear réplicas lógicas en todas las bases de datos dentro de una sola instancia. Eso me ahorra un poco de tiempo. También ahora puedo crear tablas foráneas usando la definición de una tabla local, haciendo un create foreign table like. También me ahorra tiempo. Y también tenemos el parámetro log failures, que nos da información detallada en el log cuando falla la adquisición de un bloqueo. Son algunos de los cambios destacados que podemos mencionar después. Ahora bien, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Bueno, la verdad es que todos podemos contribuir de cierta forma u otra. Quizás alguien diga, no, pero yo no tengo dinero como para contribuir al desarrollo de Postgres. Bueno, podemos contribuir de muchas otras formas y una de las formas en que podemos hacerlo es haciendo pruebas. Como lo mencionamos al principio, Postgres 18 ya viene algún tiempo desarrollándose y ya ha estado disponible en las betas desde ya hace algunos meses. ¿Y cómo yo podría contribuir? Bueno, puedo, si tengo los recursos disponibles, construir un ambiente de pruebas con Postgres 18 y mandar carga real hacia esa base de datos de Postgres 18. Y cualquier cosa que surja, cualquier error, si descubrimos algún bug, la podemos reportar, ¿sí? En la página oficial de Postgres describimos el problema que tuvimos y así contribuimos al desarrollo de Postgres, porque estaríamos poniendo a prueba la nueva versión con cargas de transacciones reales. Podemos usar nuestras propias aplicaciones para apuntar a Postgres 18 para hacer las pruebas, o también podemos usar herramientas como pgreplay, que lo que hacen es copiar la carga de transacciones de una base de datos usando el log y podemos recrearlas en la nueva versión. De hecho, muchas veces usamos esas herramientas para probar que se puede actualizar de una versión mayor de Postgres a otra sin ningún problema. En cualquier error, cualquier cosa diferente, ya podemos estar preparados para la nueva versión. Entonces, si tenemos los recursos para poder hacer este tipo de pruebas, les animamos a que lo hagan. Y eso es una buena forma de contribuir al desarrollo de Postgres. Y eso es todo lo que tengo de información por hoy. Hay muchas otras cosas que se incluyen en Postgres 18. Los animo también a leer la documentación, los newsletters, las noticias que se generan en la página oficial de Postgres. Ahí tienen más información sobre lo que va a incluir esta versión y otras cosas más interesantes sobre Postgres.
Entonces yo les agradezco por su atención hoy y pasamos a la sección de preguntas. Gracias, Carlitos. Así es, tenemos algunas preguntas. La primera dice, cuando se habla de soporte, ¿son para los Postgres que están pagando PostgreSDB? Ya, cuando hablo de soporte, estoy haciéndome referencia al soporte comunitario. Quiere decir que la comunidad de Postgres, de la que es parte también varias empresas, están pendientes del desarrollo de Postgres como tal. Por ejemplo, Postgres 3 está dentro de soporte comunitario, eso quiere decir que cualquier problema que haya, yo podría escribir incluso dentro de las listas de correo de Postgres para recibir ayuda. Y si es un problema de que hay que cambiar código, hay que parchar algo, se los va a hacer. Ese es el soporte comunitario. Ahora, el soporte que empresarial ya es algo diferente. Algunas empresas damos soporte sobre versiones de Postgres que no están bajo soporte comunitario, porque en algunas empresas sí es costumbre o incluso a veces se considera necesario no actualizar por algún tiempo. Entonces, por ejemplo, pueden estar todavía en 9.6, pero como es un sistema crítico, se les hace difícil planificar la actualización. Bueno, el soporte empresarial está para eso, pero por soporte comunitario, difícil. A eso nos referíamos. Gracias, Carlitos. Además, como sabemos, Postgres es comunitario, ¿no? Entonces, EDB no es el dueño de Postgres para todos los asistentes, ¿no? Tomar en cuenta. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es el método más apropiado o recomendado para usar? Esta pregunta nos lo hicieron cuando Carlitos tú estabas hablando acerca del subsistema de entrada y salida. Ya, no es que hay una regla que diga cuál es el mejor. Si están usando Linux, espero que sí, yo les recomendaría probar el uRing de Linux. Pero eso depende de la plataforma. O sea, como digo, si están en Linux pueden usar la librería y si no están en Linux, para compatibilidad, entonces sería mejor los workers. Eso es. Listo, Carlitos. Otra pregunta que tenemos, ¿qué diferencia hay entre la vista Select from PG Stat Activity y la PG IOS? Ya, PGStar Activity me muestra todos los procesos de la base de datos, ¿no? Todas las conexiones que están haciendo algo en algún momento. PGIOS solo me va a mostrar lo que es operaciones de entrada-salida. Yo puedo hacer un join entre las dos vistas porque me dan datos completamente diferentes, pero pueden estar relacionados, ¿no? Entonces, un proceso de PGStar Activity haciendo actividad de entrada-salida me va a mostrar esos datos en la vista PGIOS. Entonces me dan datos diferentes, pero que pueden estar relacionados. Muy bien. Otra pregunta que tenemos es, tenemos un sistema ABL que recopila información de GPS cada 5 segundos. Actualmente tenemos información de 3 años. ¿Cómo podríamos hacer uso de estas mejoras de rendimientos para optimizar las operaciones de lectura? Bueno, para hacer uso de todas esas mejoras de rendimiento, lo que tienen que hacer es actualizar. Claro, ahorita no está disponible todavía Postgres 18 en su versión final, así que tendrían que esperar a que salga para actualizar. Pero como lo digo, desde ahora podrían hacer las pruebas, podrían hacer un ambiente de pruebas, apuntar una aplicación de pruebas hacia la nueva versión y ver qué tal les va, cómo les está afectando el rendimiento. Eso es lo que podrían hacer desde ahora. Muchas gracias, Carlitos. Así es. Además, también nos comentan que también para el siguiente webinar justamente va a hablar acerca de las series de tiempo que son ideales para cosas como seguimientos de GPS. Así que para la persona que nos hizo esta pregunta, pues no se pierda este webinar y obviamente también para los demás asistentes. Otra pregunta que nos hacen es sobre si se va a grabar esta sesión. Pues la respuesta es sí, la sesión es grabada y dentro de unos 2 días más o menos recibirán un correo donde ahí menciona sobre la sesión que ha sido grabada. En estos momentos estamos enviando también lo que es una información en el chat acerca de nuestras redes sociales, tanto en X como en LinkedIn, así también como en nuestra página web, que es systemware.com.es. Adicional, como ya mencionamos, dentro de esta sesión hablamos acerca de un servicio que ofrecemos y obviamente para que todos ustedes puedan
contar con esa ayuda experta de Postgres, pues está justamente nuestro servicio de soporte 24/7 para Postgres comunitario. Y como hemos visto, tenemos de la mano a nuestros expertos, aquí está Carlitos, todo nuestro equipo allí para ayudarles con respecto a todo lo que tiene que ver con Postgres, actualizaciones, consultorías. Si necesitan más información sobre esto, por favor escríbanos en nuestra página web. Está allí la página de contacto para que ustedes puedan allí mencionar cuáles son sus dudas y vamos nosotros a estar atentos para poderles responder. Antes de despedirnos, también los invitamos a nuestro webinar ¿Qué son las series de tiempo y cómo manejarlas en Postgres? Así que va a ser una gran oportunidad para profundizar este tema clave para la gestión de datos a gran escala con ejemplos prácticos y consejos útiles. En este caso, quien va a disertar va a ser nuestro gerente, que es nuestro director de servicios profesionales, Jaime Casano. Así que esperamos poder contar con su presencia para el siguiente webinar. Los agradecemos también por su participación, sus preguntas y esperamos vernos próximamente. Que tengan un buen día. Buen día, gracias.